Se lo preguntamos a Hernando Ceballos, exministro de Salud. ¿Cómo está, doctor Ceballos? Buenas tardes. Muy buenos días, un gusto conversar con ustedes y con los amigos de este medio de comunicación. Estaba escuchándola y la verdad que esto, pues, ¿cómo le va a saber, cómo le va a caer a los miles de asegurados que van por una consulta, por un medicamento y luego tienen que cruzar las calles para comprar en una farmacia privada o en algún instituto privado la realización o la compra o la realización de algún tipo de estudio, ¿no? Uno cuando escucha estas cosas se pregunta qué pensarán los más de 11.000 trabajadores que estuvieron frente al COVID en la seguridad social y que ahora están despedidos y que tanto los necesitamos ahora en esta epidemia de dengue, donde estamos sobrepasados en muchos lugares y necesitamos que la seguridad social tenga la agilidad en la atención que la situación requiere, ¿no? Entonces yo creo que esto la verdad es un insulto a las necesidades que tenemos con los pacientes asegurados, ¿no? Y también con el resto de los pacientes del país que de alguna manera concurren a la seguridad social. Lo cierto es que los trabajadores que son trabajadores calificados, la mayoría de ellos porque hicieron una importante experiencia durante el COVID, fueron despedidos por el tema de la austeridad, ya no lo necesitamos porque se acabó la pandemia del COVID, lo cual fue una decisión absolutamente errada y que ahora con el dengue aparece muy claro, están en las calles, el 25 salen en marcha, en protesta, y ven esta actitud de la seguridad social, de gastar el dinero de los asegurados, de los trabajadores, de los empleadores, de esta manera. Me parece que el mensaje que damos de ninguna manera es el que necesitamos en el país, donde de verdad necesitamos solidaridad, necesitamos sensibilidad, sentido común en los gastos de la seguridad social, ¿no? Y además nos pone sobre la mesa la necesidad de una efectiva reorganización administrativa y financiera del Seguro Social, que sigue manejándose muchas veces de espaldas a las necesidades del país y de los asegurados, ¿no? Que siguen esperando que la seguridad social mejore en su eficacia, en su atención, que no tenga que esperar 2, 3 meses para ser operados. En fin, este tipo de cosas la verdad que cae muy mal, porque lo que esperamos es que esta institución administre de una mejor manera sus recursos, sobre todo cuando vemos en la calle a la gente protestando, trabajadores calificados por haber sido despedidos del Seguro Social. Esto es inadmisible, la verdad, y ojalá se tomen medidas correctivas para mejorar la operatividad de la seguridad social, que tengamos realmente posibilidades de entregarle medicamentos a los asegurados, un equipamiento adecuado y sobre todo recursos humanos, que es lo más valioso que tiene una institución y que vemos que la seguridad social son necesarios y sin embargo son despedidos para comprar una camioneta con todos los lujos, ¿no? Me parece una barbaridad y una falta de sensibilidad por parte de los funcionarios del seguro. Claro, es una mala señal que viene a denunciarse en un momento en el que el dengue está causando estragos, que es digamos, es estacional, ¿no? En las épocas de verano, en el norte del país se presenta el dengue. Hoy se ha potenciado el asunto con el ciclón Yaku y este niño que ha calentado las aguas y que hace que el calor no disminuya, generando condiciones extraordinarias para esta situación. El Colegio Médico ha dicho, no se tomaron las previsiones, no se hizo el trabajo de prevención y eso recae directamente nuevamente en el Ministerio de Salud y en Salud también, ¿no es cierto? Por supuesto, o sea, acá no hay excusa de que esta eclosión del dengue es un problema climático. Esto ya se sabía, no era nuevo. Lo que pasa es que para enfrentarlo necesitamos tomar medidas rápidas y medidas a mediano plazo y no se han tomado. Multiplicar las brigadas de fumigación, los equipos que vayan casa por casa, la educación comunitaria, la movilización social y además darle agua a la gente muchas más horas al día que las que reciben, lo cual se ven obligados a juntar en depósitos inadecuados, ¿no? Entonces todo esto significa una tarea multisectorial, pero fundamentalmente el Ministerio de Salud y la Seguridad Social. Pero, como repito,
no hemos aprendido mucho de la pandemia, no hemos aprendido mucho de las más de 234.000 personas que han fallecido por el COVID, que han sido muchas más sin ninguna duda, y seguimos con una población desprotegida. Y nos damos el lujo de comprar camionetas, lujo hace poco la Contraloría denunció en el mes de febrero que había medicamentos que en 2 meses se vencían por un monto de más de 8 millones, ¿no? Es decir, hay una actitud de indolencia frente a la necesidad de una reingeniería del Ministerio de Salud y, por supuesto, de la Seguridad Social para ser mucho más efectivos, más calificados en la ejecución de los gastos y en la priorización de los mismos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, la verdad, molesta bastante porque además es como la punta de un iceberg donde vemos que en la seguridad social no hay un control efectivo de los gastos, una priorización de fortalecer verdaderamente la institución, pero no comprando camionetas de último modelo con refrigeradoras en su interior para Claro, que o sea, el porque presidente ejecutivo se tome una gaseosa, ¿no? han No es así. explicado que es una camioneta que van a usar 13 gerencias administrativas para viajar al interior del país. Entiendo que tienen que comprar un vehículo que reúna las condiciones de seguridad para transportarlos. Pero no se necesitaba, y ya lo he dicho yo, ¿no? Dentro de la misma línea, Land Cruiser, hay la de alta gama, la full equipo, y hay otras más básicas que cumplen con todas las condiciones de seguridad, pero sin todos esos lujos. No sé si la diferencia va a ser mucha, pero es una cachetada. Nos habla de que la austeridad que se le reclama al resto de peruanos no la aplican con ellos mismos. Es un pésimo mensaje, claro. Ahora, usted ha Sí, mencionado el trabajo de la Contraloría y yo quería mencionar esa entrevista que Nelson Schack dio a El Comercio y señaló que aún que la gestión de año y medio de Pedro Castillo ha supuesto pérdidas por más de 10.000 millones de soles en corrupción y que aún han detectado por lo menos 2.500 funcionarios de algún modo en el aparato estatal, de algún modo vinculados a la corrupción que siguen en funciones. Entonces, quisiera un comentario sobre el tema, haciendo la acotación de que si algún mérito se le puede reconocer a la gestión de Pedro Castillo es haber permitido que usted estuviera en este primer tramo del gobierno y manejar el tema de la pandemia, porque lo hizo con acierto y quería decirlo. Pero lo cierto es que esa es la herencia que ha descrito Nelson Schack, el Contralor, respecto a la gestión de Pedro Castillo. Sí, es cierto. Nosotros, bueno, en el Ministerio de Salud logramos, junto con el equipo y los trabajadores del Ministerio de Salud, por eso a mí francamente me duele, Pamela, cuando se maltrata a los trabajadores y vemos signos de lujos, de despilfarro en las instituciones del Estado y los trabajadores en la calle, gente que ha luchado por defender la vida, ¿no? Y esto está pasando en la seguridad social. Pero lo cierto es que sí, efectivamente se logró detener la tercera ola y con eso reactivar la economía y salvar la vida de mucha gente. Pero esto no quita que no necesitamos una profunda reforma en el sector salud y en la seguridad social. De hecho, necesitamos una reforma en todo el aparato del Estado, porque yo he sido congresista también, Pamela, y recuerdo, y ahora es mucho más vigente, el despilfarro durante todo el proceso de reconstrucción, donde se destinaron 25.000 millones, se ha ejecutado más del 70%, sin embargo no aparece en ningún lado el resultado de esa inversión estatal, la corrupción y la falta de eficiencia en el aparato del Estado merece cambios profundos realmente. Una reforma donde la decencia, donde la meritocracia se imponga antes que los acuerdos y que de la función pública un voto. O sea, pero hay que cambiar como país, sí, efectivamente. Puesto durante el gobierno del profesor Castillo hay que investigar todas las irregularidades que se puedan haber cometido y sancionarlas, ¿no? Pero esto necesita una reforma del Estado, no solo es un problema de Castillo, ¿no? Algo tenemos pues 6 presidentes procesados y presos. Correcto, es el drama, el predicamento del Perú desde hace más de 3 décadas, ¿no? O sea, en las últimas 3 décadas los presidentes están ahora, los expresidentes, o presos o procesados por corrupción, y es dramático. Y los líderes de los partidos políticos representados en el Congreso, doctor Ceballos,
algunos de ellos, los más visibles, también están procesados por corrupción. Sí, la verdad que es algo vergonzoso, ¿no? Ojalá que podamos producir las transformaciones que el país quiere de la mano de la gente, pero algo nos pasa como país, sin ninguna duda, ¿no? No es frecuente un país con tantos niveles de corrupción al más alto nivel, ¿no? La política se ha convertido en un negocio y la salud también, porque no, la gente que se ha muerto en el COVID y que se está muriendo ahora por el dengue, no se mueren por los virus, se mueren por la ineficiencia, por la corrupción, por la falta de un sistema eficaz, en el caso de la seguridad social, por la falta de un proceso de reorganización de la seguridad social. Acá se nombran a dedo a todas las gerencias, el presidente ejecutivo lo dispone el Poder Ejecutivo cuando la plata de la Y seguridad lo hacen social sin importar si es que cumplen con el perfil para el cargo que se les está contratando. Lo subrayo esto y tengo que terminar porque tengo precisamente un comunicado de salud, doctor Ceballos, porque usted fue víctima de esta situación, porque a usted lo sacaron para poner al recomendado de Vladimir Cerrón. Así fue. Bueno, yo la verdad que creo que más allá de la experiencia, que fue muy buena en el Ministerio de Salud, creo que sí, la meritocracia tiene que imponerse en todos los cargos del Estado, ¿no? Y no debe haber una interferencia de conveniencia política, sea quien sea, ¿no? El Ojalá que destino del así país sea. es mucho más grande que cualquier interés particular. Y en este caso, Pamela, si me permites solamente decir, ojalá que la Seguridad Social escuche y reincorpore a los 11.000 trabajadores del Seguro Social. Es gente calificada que estuvo en la pandemia y que cuando bajaron los casos se los puso en la calle. Y ahora los necesitamos durante el Correcto, dengue, ¿no? el dengue. Entonces, estas cosas tienen que cambiar y tienen derecho en salir a protestar. El 25 que salen, ¿no? Porque hay que escuchar a la gente y sobre todo a los trabajadores. Muchas gracias, Pamela, por A la usted, entrevista. doctor Ceballos, por habernos atendido. Gracias. Y les había comentado que hay comunicación.